cuando corresponde. Para que no se... Muy bien, Evelyn. Bienvenida, niña. Ok, esta lámina ya la vimos. Todo fármaco, aunque la acción terapéutica sea trivial, ¿tienen potente potencial nocivo? Sí. ¿Cuál es la recomendación siempre? En todos los niveles de atención donde ustedes atiendan a sus pacientes, sea nivel 1, 2 o tercer nivel, deben tener en cuenta que el problema de salud, el origen, una posible etiología iatrogénica, que el problema de salud que tiene tu paciente pudiera estar relacionado con un medicamento que él viene tomando. Eso es fundamental. Reacciones adversas, es muy difícil, aunque yo haya sido buen alumno en la clase, que yo las pueda tener en mente. Yo llevo dando clase, mi hijo tiene 23 años dando clase, y si me haces un examen de reacción adversa, no las podré saber todas. Las que tienen relación con un mecanismo de acción, es muy probable que me las acuerde muy fácil. Pero si revisan la literatura, la cantidad de reacciones adversas son muchas. Entonces, toda vez que tú desconfíes de que el problema de salud, debes desconfiar que el problema de salud pudiera estar relacionado con un fármaco, revisan uno por uno. Ya esa recomendación es fundamental, porque si no el paciente sigue recibiendo un fármaco probablemente de uso crónico y es la causa del problema de salud que ahora tiene. ¿Quedó clarísimo ese mensaje? Y sin flojera, revisan, y el hecho de revisar te refresca mucho la farmacología. También entonces es importante no quedarse con lo poco que uno se acuerda. ¿Qué factores de riesgo para presentar las reacciones adversas, ya terminando la edad? Yo siempre digo, y una vez me lo anotaron en el examen, me reía sola, los dos extremos de la vida son más susceptibles de reacciones adversas. ¿En qué sentido? Los más pequeños, probablemente por sistemas enzimáticos inmaduros, que es el caso del síndrome del niño gris con el uso de un clorangénico. Entonces no biotransforman a la velocidad que nosotros queremos los fármacos. O tercera edad, que siempre les digo nada más para que se acuerden, ya no son inmaduros, son pasados de maduro. En realidad no son pasados de maduro, son órganos más deteriorados, donde la función hepática va a estar un poco disminuida, probablemente la función renal también. Eso dependerá mucho de los hábitos, ¿verdad? Y de la patología de base que tenga el paciente. Pero siempre los dos extremos de la vida son los más susceptibles de la aparición de reacciones adversas, por este tema que yo les digo de sistemas enzimáticos. Lo más probable, inmaduro o más deteriorado, para no decir pasado de maduro. Ya prohibido poner en examen sistemas enzimáticos pasado de maduro. Son deteriorados. Barrera hematoencefálica, mayor permeabilidad en recién nacidos y prematuros. Hay fármacos, por ejemplo, que no atraviesan barrera hematoencefálica y yo no lo podré dar en meningitis. Estoy hablando de un aminoglucósido. El aminoglucósido es gentamicina, amicacina. Su molécula es un aminociclitol muy grande, tiene carga eléctrica, no va a pasar. Pero en recién nacidos y prematuros se ha visto que sí pasa, porque hay mayor permeabilidad en barrera hematoencefálica. Y esto anótenlo para el que le interese. Fíjense ustedes que hoy en día se ha estudiado mucho hiperpermeabilidad de intestino relacionado con hiperpermeabilidad en barrera hematoencefálica, como que están relacionadas, porque las dos son mucosas. Y hay un sistema llamado GALT que relaciona todas las mucosas de tu cuerpo. Significa que lo que pase en intestino va a pasar probablemente en las otras mucosas y piel del paciente. Entonces, cuando hay hiperpermeabilidad de intestino, que por nuestros nuevos alimentos, por nuestros tipos de hábitos, por tantos químicos que recibimos en la alimentación, hacen hiperpermeabilidad de intestino e hiperpermeabilidad en barrera hematoencefálica. Y son niños más irritables, más agresivos, donde tú mejoras flora de intestino, mejoras alimentos y esos niños mejoran. Ya eso yo lo veo mucho en niños del espectro autista, que cada vez hay en mayor incidencia, que mejorando comida, mejorando intestino, tipo de alimento, mejorando flora, hiperpermeabilidad, todas esas irritabilidades también mejoran, la concentración también mejora, el sueño también mejora.
acuerdo? O sea que este tema de mayor hiperpermeabilidad, yo no lo dejo solo para recién nacidos y prematuros. Hoy en día pudiéramos decir que tiene mucha relación con la hiperpermeabilidad intestinal. Eso nada más para el que le interese profundizar ese tema un poco, es muy interesante. A nivel renal, inmadurez del riñón en un recién nacido o un deterioro de la función renal en pacientes de edad más avanzada o por alguna patología. Si yo les pregunto qué patología me disminuye en la filtración glomerular, ¿qué me dirían? ¿Qué me dirían? La diabetes, ¿no? Insuficiencia renal. Sí, señora, la diabetes, la hipertensión arterial. Hipertensión lleva a insuficiencia renal, diabetes también. Diabetes lleva a hipertensión, más hipertensión no lleva a diabetes, ¿no? Eso es importante. Entonces, fíjense ustedes que son muchas las patologías que me van dañando el riñón y los hábitos. El consumo de agua, a mayor ingesta de líquido, pues mayor trabajo renal voy a dar. Las nefronas quedan muchas dormidas porque no tienen trabajo y después se acostumbran a no trabajar, ¿no? Entonces, eso también es importante. ¿Qué otro factor es riesgo para presentar reacción adversa? Ya vimos los dos extremos de la vida. A nivel de sexo, mujeres o varones, no hay gran diferencia. En algunas sí, por el tema de hormonas, pero es mínimo, o sea, no hay gran diferencia en que lo presenten más hombres o lo presenten más mujeres. Algunos fármacos por ahí sí, por ejemplo, este fármaco digoxina que usamos para insuficiencia cardíaca, es un bloqueador de la bomba sodio-potasio. Entonces no sale sodio ni entra potasio. Y el cuerpo intenta sacar el sodio porque si no hace necrosis celular. Entonces saca sodio y mete calcio. Es un mecanismo alterno y ese calcio hace que se contraiga más a músculo cardíaco y eso es lo que queremos, que se contraiga más porque tiene disminuida la contractilidad cuando es una insuficiencia izquierda, ¿no? Entonces se ha visto que las mujeres son más susceptibles de intoxicarse con digitálicos. La dioxina tiene franja estrecha, dosis efectiva y dosis tóxica muy cerca. Entonces fácilmente se predispone a intoxicación o cuando baja el potasio, la hipopotasemia, que a veces si se asocia a un diurético pierde potasio y el paciente se nos intoxica fácil. Entonces, probablemente algún fenómeno relacionado con los estrógenos hace que las mujeres intoxiquen más fácilmente. ¿Cuál? No lo conocemos. Pero son muy pocas las diferencias en que yo puedo decir se intoxican más hombres o mujeres. Este es un ejemplo, pero es mínimo. Este sí es importante para aparición de RAM, patologías asociadas. Cuando hablo de patologías asociadas, principalmente función renal y hepática. ¿Ya? Eso es un denominador común, porque a dosis usual yo puedo producir mayores concentraciones en sangre porque el fármaco o no se biotransforma o no se elimina. Bien, siempre se debe pensar que la posible etiología farmacológica puede ser la causa de tu problema de salud. Conociendo las reacciones adversas, siempre eso yo podré sanearlo. Repito, muy difícil tener todas las reacciones adversas en la cabeza. Cuando tu paciente estás investigando su problema de salud, investiga completamente, investiga toda la medicación que venimos tomando para ver si está asociada con ella, ¿no? A pesar de estas dificultades, siempre es bueno que el prescriptor conozca sí. ¿Qué hacemos para mejorar la seguridad del paciente en el uso de fármacos en todo el mundo? Y ahí nace la llamada farmacovigilancia. Y ya yo les he hablado bastante de la farmacovigilancia, un poquito al inicio. Me interesa mucho. Debo conocer tanto efecto deseado como no deseado del fármaco, en igual proporción. ¿Qué es lo que estudia la farmacovigilancia? Dijimos que detecta la reacción adversa, la valora. Cuando yo digo valoración, hay una serie de preguntas, 8 preguntas, que uno se va respondiendo y le va dando una numeración. Si alcanza cierta numeración, podemos decir que ese evento es una reacción adversa. ¿Ya? Eso se hace en la notificación, lo vamos a hacer en la práctica. Cuando hagamos farmacovigilancia, mira, este estreñimiento parece que es este fármaco. Entonces te hacen 7 preguntas, te vas dando un número y de acuerdo a la cantidad decimos si es una reacción adversa o es probable, pudiera no ser. Por ejemplo, ¿qué te van a preguntar? Si la reacción adversa aparece después de haber tomado el fármaco.
este paciente que tenía tos por enalapril. Si la tos viene de hace 10 años y el fármaco lo toma hace un mes, ¿se lo puedo achacar yo? No, de 10 años la tos será una tos alérgica al medio ambiente, a la humedad, a los ácaros. Pero si el fármaco toma recién, yo no se lo puedo achacar, entonces tiene 0 puntaje. Pero si te dice la tos apareció hace 15 días y el fármaco lo toma hace 15 días, ¿tendremos fuerza o rigor para achacarle esa tos al fármaco? Sí, Sí, porque doctor. coincide. Eso se llama relación de causalidad, causa-efecto. Y el fármaco aparece, mas no todas las reacciones adversas aparecen cuando tomo el fármaco. Otras aparecen cuando retiro el fármaco, que hemos visto que son las clase E al final del tratamiento, cuando yo corté el tratamiento. ¿Sí? Luego es importante entender las reacciones adversas. ¿Por qué? Entenderlas las que tienen relación con mecanismos de acción. Eso es fundamental. ¿Para qué? Para yo saber que voy a dar este fármaco, un salbutamol en vía oral y voy a esperar taquicardia. ¿Para qué más se puede usar el salbutamol? Si es agonista beta 2 y beta 2 inhibe y el útero tiene útero grávido gestante, tiene receptores beta 2 y él inhibe y relaja el músculo liso uterino, ¿para qué se pudiera usar? En posibles casos de abortos. Sí, señora. A ver, señor, digo, perdón. Más que amenaza. Amenaza de aborto o amenaza de parto prematuro. Antes de la semana 12 decimos amenaza de aborto. Después de la semana 12 decimos amenaza de parto prematuro. Se le da. Y tiene el mismo efecto del fármaco que usamos para ese fin, que es del mismo grupo, que es el fenoterol. Son idénticos, solo que salbutamol usamos palama y fenoterol para amenaza de parto prematuro. Pero son idénticos, más mentalmente nunca le voy a dar un salbutamol a un parto prematuro, pero sí se puede usar. ¿De acuerdo? Bueno, no les contaré historias, si no, no acabamos. Ya, farmacovigilancia, pregunta examen. Detecta reacciones adversas, las valora, las entiende y finalmente, esto es lo más importante, prevenir lo prevenible. ¿Todas las puedo prevenir? No. Una idiosincrasia no puedo prevenir. Una hipersensibilidad o alergia es muy difícil prevenir, a no ser que yo sea reincidente, que sea alérgico y le vuelva a dar. Ahí sí la puedo prevenir. O sea que esta farmacovigilancia nos va a estudiar las reacciones adversas desde su detección hasta su prevención. ¿Queda clarísimo? Mucho me he detenido en reacción adversa porque me es importante. Implementar los programas de farmacovigilancia. Bolivia ya entró a este grupo de farmacovigilancia, le costó mucho porque hay que calificar. Nuestra universidad tiene representante en el Comité Departamental de Farmacovigilancia, carrera de farmacia y carrera de facultad de bioquímica y farmacia y facultad de salud. ¿No? La doctora Hidalgo va como facultad de salud, yo voy como farmacia y bioquímica porque eso es más antigua. Entonces, sí hay ese comité. ¿Y quién lo forma? Tenemos un representante de cada hospital, clínicas privadas también. Entonces, ese comité recibe todas las reacciones adversas que se van reportando. Es muy difícil este trabajo. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa reportar. No tenemos esa cultura. En otros países sí, es una obligación. Acá estamos intentando empezar con el reporte de las reacciones adversas. Y algo importante, ¿será que todas las reacciones adversas se conocen? No. Fíjense ustedes que mucha gente me llama y me dice, doctora, ¿colocamos la vacuna o no? Hizo fiebre mi papá desde que colocó la vacuna, hizo esto, hizo aquello. O otros ahí, no coloque esta vacuna, pues riesgo de trombosis, que la hay con cualquier anticonceptivo, digamos. La casuística es la misma, 1 en 1.000.000 con factores de riesgo para hacer una trombosis, ¿no? Entonces, fíjense que si yo les preguntara ahora, ¿será que ya se conocen todas las reacciones adversas de la vacuna? De las vacunas, porque encima tenemos muchas, no es que hay una sola. Esto se dio un boom, un negocio espectacular para la industria de fármacos. Cada uno va sacando y apoyando, ¿verdad? La vigencia de su vacuna. Una vacuna le hace mal
mala publicidad a la otra y así van negociando, porque todo es comercio por detrás. Y la pregunta del millón, ¿será que ahorita conocemos todas las reacciones adversas, incluso las de largo plazo? Si yo les pregunto, ¿y cuánto tiempo va a durar la inmunidad con la vacuna? Una pseudoinmunidad, ¿verdad? Porque te puede dar el virus, más lo que se espera es que el cuadro clínico sea menos severo, porque hemos visto que hay médicos infectados y han hecho las 2 dosis y esperaron el tiempo prudente, y otros que han fallecido por COVID vacunados. O sea, no es que tenemos una certeza del 100%. ¿Será que conocemos? No. ¿Y por qué? Porque toda vez que este ejemplo de la vacuna quedó perfecto, porque es nuevo y lo estamos viviendo, porque toda vez que se hacen ensayos clínicos es un número de pacientes pequeño. Cuando los laboratorios, digo pequeño, aunque hable de 1000 pacientes, o si quieren 10.000, porque si eso lo extrapolo a la población mundial, ¿será que esos 1000 pacientes tienen las características genéticas de los millones de habitantes que tenemos? No. Aún sigue siendo pequeño, aunque vos me digas no fueron 1000, fueron 10.000. Entonces no es extrapolable lo que pasa en ese pequeño número de pacientes con la población mundial. Selección de pacientes. ¿Será que los niños entran en ensayo clínico? Cuando hicieron las pruebas, ¿qué quería? El que iba a ser voluntario, que generalmente se le paga dinero, porque le controlan la sangre, la función renal, hepática, lo miran. ¿Qué te piden para ser voluntario? Que sea joven, que no tengas patología de base, que no tomes ningún medicamento, que tengas buena función renal, buena función hepática. Ese es un candidato para entrar en un ensayo clínico. ¿Pero será que esos son nuestros pacientes? No, empezaron vacunando los de 80 para arriba. Y un paciente con 80 años toma medicamento, tiene insuficiencia hepática, tiene insuficiencia renal, es diabético, es hipertenso, más otras patologías. En ellos no se probó. Se probó en gente joven, cero patología, gente sin ningún problema. ¿Será que eso es extrapolable a nuestra población que recibe las vacunas? No. Y los niños ahorita están vacunando ya a los pequeños en Estados Unidos, y Alemania también ya está vacunando a los pequeños. Y ellos no entraron en ensayos clínicos. Tercera edad, ¿será que alguno de la tercera edad entró en ensayo clínico? Te aseguro que nadie, porque la industria quiere pacientes perfectos para el ensayo clínico, más no es extrapolable a nuestra población. Y las embarazadas, ¿será que yo embarazada voy a decir, bueno, a ver, vacúneme a ver qué pasa con mi bebé? No, más se está vacunando. Entonces se sabrá a lo largo de, y no solo al nacimiento, a veces los problemas son en el largo plazo. ¿De acuerdo? Más se cree que han hecho estudios en animales de experimentación y no ha habido problema. Más hemos aprendido con sangre que no es extrapolable el 100% de lo que pasa en animales con lo que pasa en los humanos. La duración del estudio siempre es limitada, dura 1 mes, 2 meses, 1 año si quieren. Más el uso de los fármacos, no es el caso de las vacunas, porque de momento una dosis no sabemos hasta cuánto nos cubre para recibir otra dosis, otro esquema. ¿Cuántos meses? Si serán 6 meses, si habrá que vacunar cada año, cada 8 meses, no lo sabemos. Se está estudiando con los anticuerpos neutralizantes. Si vos has recibido la vacuna y se espera para cada vacuna un tiempo prudente, se puede hacer un laboratorio que se llama anticuerpos neutralizantes, y con eso podemos ver si se formaron o no. Y la idea es ir siguiéndolos para ver cuándo desaparecen. Ese será el momento ideal para volver a vacunar, probablemente. Entonces, fíjense que nada está totalmente escrito y todo lo vamos aprendiendo, en este caso, una vacuna nueva sobre lo que va ella desarrollándose o el uso que se le ha dado. Exclusión de tratamientos concomitantes. ¿Qué es un tratamiento concomitante? Tratamiento que está recibiendo el paciente para otro problema de salud. Está vacunado, este es hipertenso, recibe enalapril, este otro es diabético, recibe glibenclamida, este otro tiene depresión, recibe fluoxetina, más no sabemos. O cuando es un fármaco nuevo que no sea una vacuna. Nunca un paciente que entró en ensayo clínico tiene pluripatologías o toma muchos fármacos. ¿Será eso la vida real? No. La vida real es que tengo un paciente con varias patologías y con muchos fármacos y le voy a dar otro fármaco. Ahí aparecen realmente a veces las reacciones adversas por interacción.
y no está descrito en el libro. Ya cuando alguien vio que se asocia esto con esto y puede dar insuficiencia renal, lo escribe, lo reporta, farmacovigilancia, y eso va a las literaturas nuevas. Por eso es tan importante hacer el reporte de las reacciones adversas. Condiciones óptimas de uso, que a veces no siempre se usa el medicamento como debiera y en los horarios que debiera. O sea que fíjense que tengo mucha justificación para nosotros hacer un seguimiento a las reacciones adversas de los medicamentos. Repito, no está todo escrito. Yo tengo que ir mirando. Y cuando aparece una inseguridad en el paciente, un evento adverso, siempre tendremos que sospechar de alguno de los fármacos para ir haciendo un seguimiento. Preguntas que les veo cansados y dormidos. Ya está capítulo 1 un poquito denso. Ya, el Centro de Farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud en Uppsala tiene se llama su núcleo base. Entonces se va reportando los países a este centro y este centro se encarga de recibir todas las reacciones adversas e ir engrosando la bibliografía de cada fármaco. ¿Ya? La visión siempre es seguridad del paciente, nada, voy a ir pasando lo más importante. Países miembros de Uppsala. Cuesta porque tienes que demostrar con qué sistema estás trabajando, y Bolivia recién hace pocos años ha ingresado, ¿no? Lamentablemente nuestras autoridades siempre cambian y cuando ya teníamos un responsable a nivel nacional lo aprende y después lo van cambiando. Eso hemos vivido siempre. Ya en América Latina ya está, listo. Farmacovigilancia ya está. Reacciones adversas, he intentado hacerle toda la claridad posible. Preguntas sobre reacciones adversas. Tienen que saber mecanismos de producción, tienen que saber las diferentes clasificaciones, leve, moderada y severa, si es independiente del mecanismo. Eso es muy importante. Preguntas hasta aquí de farmacovigilancia. Bueno, con eso termino esta parte. Solo me queda ya del primer capítulo, farmacocinética. Vamos a ver absorción la siguiente clase, que es día miércoles. Absorción y distribución. Pueden ir leyendo. En absorción vamos a ver mecanismos de absorción. Vamos a ver factores que influyen en la absorción, características de un fármaco para poder ser absorbido. Y después distribución. Próximo sábado termino farmacocinética y la siguiente clase ya empezamos farmacología del sistema nervioso autónomo. Preguntas hasta aquí de lo avanzado, que son todos conceptos lo que hemos visto. Nada más. Vamos a hacer nuestra práctica. A ver, vamos a poner aquí, necesito hacer mi pizarra. Ok. Ya tengo mi pizarra. Disculpe, Bueno, doctora, buenos días. disculpada, buenos días. ¿Quién es? Reina Flores, quería hacerle una preguntita acerca de, yo era caso especial y recién me aceptaron. Es mi primera Ya. clase en su materia. Ya. Quisiera saber si por favor me podría dar la oportunidad de ponerme al día con las tareas que ha mandado, porque me decían que tenía que estar inscrita en la materia para poder ingresar. Sí, no hay problema. Yo normalmente no reviso las tareas, ya, o sea que no tengo problema ni tomo asistencia. La tarea cada uno la hace, ahorita la vamos a discutir, los que quieren participan, o sea que la tarea para mí no tiene puntos extra ni la asistencia, o sea que no hay problema. Revisar todo lo avanzado, nada más que tienen los chicos las grabaciones para tener los conceptos bien claros, ¿ya? Esa sería la única recomendación, pero no pido a alguien exclusivamente su tarea, yo evalúo lo que saben, ¿ya? Doctora, muchas gracias. ¿Y las prácticas del dedo se mantiene de 10 a 11:30 los sábados? Sí, a su compañero le va a preguntar ya cómo nos hemos ido organizando, ¿ya? Ya, Para muchas gracias, no doctora. perder mucho tiempo, pero no te preocupes, te pones al día y ya está, pero solo tiene valor para mí en puntos lo que sabe, ¿ya? O sea que asistencia y eso nada. Muy bien. Muchas ¿Alguna gracias. pregunta ya de reacciones adversas? ¿Alguna pregunta de lo avanzado hasta aquí?
Nada, revísenme bien. Pregunto siempre, ¿y qué es la farmacología? ¿Y qué estudia? ¿Y qué rama? ¿Y qué hace la farmacovigilancia? ¿Y por qué es necesario Disculpe, saber? doctora, yo tengo una Disculpado. pregunta. Cáncer. No es mucho del tema, sí. Es que a mí, yo fui al neumólogo y me dio cetiricina y ketotifeno porque yo tenía problemas de alergia también. Y quería ver más o menos cómo es que actúa eso, porque creo que son fármacos similares, ¿no? No, ni has revisado y los estás tomando para matarte, ¿no? Me encanta que O sea, hablen. sé que son antihistamínicos, digamos, y Uno, son antagonistas de los cotrienos. ya, este va a ser antagonista. ¿Qué es un antagonista? A ver, repasemos. Vamos a ir aprovechando práctica aquí. Antagonista de receptores H1, porque hay H2 de histamina. Si tú recuerdas, hace rato cuando vimos hipersensibilidad teníamos el mastocito con los anticuerpos, las IgE, ¿verdad? Cuando el antígeno reaccionaba con el anticuerpo, se liberaba del mastocito. Mediadores de inflamación. Y uno de ellos era la histamina, que es de alergia también. Histamina, factor de agregación plaquetaria, bradicininas, prostaglandinas se liberan. Uno de los que se libera en alergia en alta cantidad es la histamina. Entonces este fármaco viene y al mastocito que liberó histamina le bloquea el receptor a la histamina para que de momento no actúe. Fíjate que cuando tomas un antialérgico, lo tomas y estás perfecto, 6, 8 horas o 12 según su semivida, y otra vez vuelve y a veces hay que tomar varios días, porque lo único que hizo este fármaco es bloquearle el receptor a la histamina, pero la histamina sigue dando vueltas. Poco a poco el hígado se la lleva y la biotransforma, pero eso es lento, no es rápido. O sea que yo estoy hablando con cetiricina de un fármaco sintomático para alergia. Mientras lo tomo, bloquea el receptor de histamina, pero la histamina sigue. Se va el fármaco y otra, ella hace lo suyo. ¿De acuerdo? Y el ketotifeno, si recuerdas un poquito, cuando vimos cascada de la inflamación para aprender acción y efectos farmacológicos, yo les dije que AINES bloquea la vía principal de la inflamación porque bloqueaba ciclo oxigenasa. Si yo bloqueo la vía principal, la alterna queda libre y el paciente empieza a tener otro problema porque su vía alterna se alimenta y son los problemas de alergia, de crisis asmática. Por eso la INE en estos pacientes no es ideal darle. Y si usaré un glucocorticoide que inhibe las dos vías de la inflamación, la principal y la alterna. Esa vía alterna está mediada por leucotrieno. Y lo que hace este ketotifeno es le bloquea. No me dejan estas cosas. Espérenme que me ha puesto que tengo 10 minutos y no me deja. Uy, bueno, ya se borró todo. Qué barbaridad. Ya, lo que hace, ¿qué se llama? Tu segundo fármaco. ¿Qué me dijiste? ¿Ketotifeno o Montelukast? Ketotifeno, doctora. Ketotifeno. Yo te estoy hablando del Montelukast. Entonces, en este caso, los dos fármacos, en este caso los dos fármacos se complementan, ¿no? No. Porque en la anterior, es que en la anterior clase usted dijo que a veces cuando se combinan dos fármacos es como que cambia su mecanismo de acción. Son muy pocos esos, son los de acción dual. Esos son muy pocos, eso olvídate. Espera, cetiricina, bloquea receptor H2 y me dijiste ketotifeno. Yo estaba pensando en Montelukast, que es lo que se hace en combinación. Ketotifeno, resulta que el ketotifeno tiene el mismo mecanismo de acción que cetiricina, bloquea receptores H1 de histamina, los dos iguales. Pero el ketotifeno se ha visto que en pacientes asmáticos, en algunos, estabiliza el mastocito para que no libere, o sea que es preventivo o profiláctico en el asma, no en el 100% de los pacientes y tiene un defecto. ¿Sabes cuál es el defecto? Que tiene un periodo de latencia largo. ¿Qué significa eso? Desde que yo tomo el fármaco hasta que hace efecto, por lo menos tienen que pasar de 4 a 8 semanas. O sea que el paciente lo toma y todo sigue igual, como preventivo. ¿De acuerdo? ¿Qué, doctora? Internet inestable. Entonces, en este caso, los dos tienen el mismo mecanismo de acción, pero ketotifeno tiene un extra, se usa en profilaxis.
del asma bronquial, yo usaría solo ketotifeno en todo caso. Yo creí que me habías dicho un Montelukast y te estaba hablando de que sí se puede usar un Montelukast. El Montelec o Montelukast bloquea receptores de leucotrieno, que son los implicados en estos procesos. También se lo puede usar como profilaxis. Hoy en día probablemente es uno de los fármacos más usados en profilaxis, más no es efectivo en el 100% de los pacientes. Dime. También sirve para utilizarlo en adultos y jóvenes porque creo que solamente vienen comprimidos para dosis pediátrica. No, vienen para niños y para adultos. Y tiene un perfil de seguridad no espectacular a nivel hepático. Yo tuve que internar a una paciente que me derivaron por uso de Montelukast hizo una insuficiencia hepática, un grado de hepatitis alto, con transaminasas muy alta. Es una reacción también idiosincrática, no relacionada al mecanismo de acción y que se pudiera dar en algunos pacientes. ¿Ok? Gracias, doctora. Quedó claro, ¿no? Pero fíjense Doctora, ustedes, me encanta cuando me... ¿Sí? ¿Cante? disculpe, ¿y se puede utilizar la cetiricina de manera prolongada para una urticaria idiopática sin producir alguna reacción hepática? Bonita pregunta. La usas, hace efecto. La usa, bloquea el receptor. La quita, la histamina sigue. ¿Yo qué tendría que hacer ahí? Yo soy muy de la idea de intentar ir a la causa. Cuando te dicen idiopática es causa desconocida y todo el mundo se queda tranquilo. No, todo tiene causa. Idiopática es para no decirle, mira, no sé de qué se trata. Cuando hace frío te da la alergia, cuando no hace calor te da la alergia, cuando comes también y cuando no comes también. Bonito es decir idiopática. Yo soy más de la idea de que a esa idiopática hay que buscándole la causa. Tomas el antihistamínico y de momento, mientras él actúe, bloquea el receptor, más nada cambió. Bioquímicamente, lo que ha ido desencadenando esa liberación excesiva de histamina, sí. Y las causas pueden ser muchas, pueden ser pocas y hay que estudiarlas. Hoy en día, esa alergia idiopática está muy relacionada con la hiperpermeabilidad de intestino. Si es un caso que tú conoces, por eso me lo has preguntado, anote. Hiperpermeabilidad de intestino, léame hiperpermeabilidad de intestino y me hace todas las preguntas que quiera. Yo sé un tema que me agrada mucho y leo bastante. Y trato mucho a los pacientes empezando por ahí. Y a los alérgicos le mejoras la comida, le saca gluten, le saca lácteo, mejora flora de intestino, mejoras hipermeabilidad y estos eventos mejoran. ¿Sí? Por ahí tengo algunas fotos. Bueno, no voy a entrar en intestino, pero revísame si te interesa el tema y me puedes hacer ahí las preguntas que quieras. En el chat me Gracias, preguntan doctora. ¿el tiempo de qué, Rodrigo? Me perdí en el tiempo. En el chat me han puesto ¿el tiempo de qué? ¿De clase o el tiempo de tomar antihistamínico? Se durmió Rodrigo, escriba, volando. Rodrigo, Creo que se refería al tiempo de que le queda en Zoom para la clase, doctora. ¿no está controlando? No se preocupen que vamos a volver a entrar en 5 minutos y vamos a hacer la práctica. Ya ahorita quedan 4 minutos y terminamos preguntas y respuestas. No se queden con dudas, pregúntenmelas. Si no las podemos sanear, las investigamos para la próxima clase. ¿Ya? Bueno, ¿alguna curiosidad, algo que quieran referir sobre lo que hemos hablado? Fíjense que es más bonito están todos dormidos y cuando alguien habla de un paciente, un caso concreto, ahí nos despertamos porque eso es lo que más nos mueve. Tienen que tener paciencia para esta primera parte de conceptos, definiciones, las bases, para luego usar los fármacos. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? A mí Doctora, como doctora, que es asmático, o era cuando chico, le daba el doctor Airmax, que es un levosalbutamol, ¿no? Y de Graler Plus, de Clarer, que le duraban 24 horas, que es una levocetiricina. Antihistamínico H1 y el otro Ajá. es broncodilatador. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que estaba bien eso para un caso de alergia al clima, yo creo que era porque a mis hijos siempre les han hecho las pruebas de la alimentación y han salido negativas. Pero sí al polvo, al cambio de clima, etc. Son en los dos casos fármacos sintomáticos.
El síntoma es la broncoconstricción, das un broncodilatador. El fondo de una alergia bloquea receptor histamina y tienes que dar la otología porque si no vuelve. ¿De Sí. acuerdo? Entonces hay que ir descartando causas. Y Él cuando le daban solamente el levosalbutamol, no mejoraba. Tenía que ser con el Degraler. ¿por qué? Es muy sencillo, porque el salbutamol solo broncodilata cuando ya hay un broncoespasmo. Pero esa reacción es generalizada de liberación de histamina. Por eso el antihistamínico le daba una aparente mejoría, más no te cura nada, porque no tomas y al día siguiente todo el evento es igual o magnificado, ¿no? O sea que Sí. los dos sintomáticos, uno para broncodilatar y el otro para bloquear el receptor de histamina. Pero no estamos, insisto en eso, que a veces no llegamos a determinar la causa, pero si hablamos de condiciones ideales, lo ideal es intentar buscar la causa de lo que está provocando. Entonces, digamos que él se mejoraba porque cambiaba el clima, no por el medicamento, si es que tenía que tomarlo constantemente. Es que son fármacos sintomáticos. Aparece la clínica y recién ellos son efectivos. Pero si hoy es un día de calor y no hay humedad y no hay crisis, no lo precisa. Y ahí sí pudiéramos decir que con los cambios de temperatura y la humedad fuera su disparador de alergia. Exacto, sí, doctora. No, coma lo que coma maní hoy o coma maní mañana o no lo coma, igual viene la crisis y es por el cambio climático. Y hay otras crisis, lamentablemente, que son de origen psicológico. Ese niño que nunca hizo asma, nació el hermanito y empezó con una crisis de asma terrible. Y es un asma endógeno, que no tiene un agente etiológico que le desencadene. Ya vamos a estudiar en asma bronquial que hay el exógeno, que hay un factor externo que te desencadena el asma y otro endógeno o intrínseco que le llaman, que es más un tema mental. Yo tenía una alumna en farmacia que siempre venía a clase, siempre atenta y tocaba el examen oral y ella siempre desaprobaba. Y le venía su crisis de asma. Y me dice, ¿sabe qué pasa, doctor? Y le digo, ¿por qué? Nunca me apruebas, ya 2 años conmigo. Y me dice, yo me pongo nerviosa y se me pone todo en blanco y me viene mi crisis y siempre acaba con sus aerosoles. Ya el siguiente examen fue la única que le digo, bueno, siéntate allá, das la vuelta a tu examen y me mire y vas a hacer el examen. Y lo hizo muy bien y no hubo crisis. O sea que ahí el estrés le hace la crisis, eso es muy usual. Entonces un asma que le llamamos intrínseco, que no hay un factor externo que entre a su cuerpo y desencadene la crisis. Otro paciente será el polvo, el polen, será el pelo del animal, ¿de acuerdo? O sea que siempre lo que hay que intentar saber es quién me va a desencadenar la crisis, factores exógenos o factores intrínsecos. Gracias, Bien, doctora. y ya tengo menos de 1 minuto, alguien quería preguntar algo.